Hola, muy buenas. Mi nombre es Cristian Eduardo Molina y pues esta vez les traemos las generalidades de la historia. Como inicio tenemos que como una introducción, la historia tanto es la disciplina que estudia los hechos y los procesos del pasado de la humanidad, tanto así permitiéndonos comprender como si las sociedades han evolucionado a lo largo del tiempo. Cabe recalcar que estudiar la historia es fundamental porque nos ayuda a mantener tanto el presente y aprender tanto de los errores y aciertos del pasado, y también proyectar un mejor futuro, obviamente. Todo esto se divide tanto en grandes periodos. Hablamos del periodo de la prehistoria, que fue el antes de la escritura. La historia antigua, desde la invención de la escritura hasta el siglo V, Edad Media. Del siglo V al siglo XV, y la Edad Moderna, y el cual también nos basa en la contemporánea, desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Ahora vamos con las ciencias que estudian las fuentes materiales. Tenemos que prácticamente para estudiar la historia se necesitan diversas ciencias auxiliares que nos ayudan a interpretar correctamente los hechos del pasado. Estas ciencias se pueden dividir según el tipo de fuente y prácticamente análisis. Tenemos como primero la arqueología. ¿Qué estudia la arqueología? Nos dice de que examina tanto los restos materiales de las civilizaciones antiguas como los templos, herramientas, cerámicas, huesos y artefactos de fósiles. Prácticamente, gracias a esta disciplina, hemos descubierto culturas antiguas como la egipcia, la maya y la romana. ¿Para qué prácticamente nos sirve? Como antes mencionado, permite reconstruir la vida cotidiana de civilizaciones antiguas a través de sus restos materiales. Nos ayuda a descubrir y a conservar sitios arqueológicos. Proporciona evidencia de culturas sin escritura, completando prácticamente la historia. Tenemos un ejemplo que el cual fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en Egipto hace algunos años. Como siguiente tenemos la antropología. La antropología analiza la evolución biológica y cultural de la humanidad, estudia las costumbres y las creencias y las organizaciones sociales de los pueblos antiguos y actuales. Prácticamente, ¿para qué nos serviría ahora en día? Nos ayuda a explicar la evolución humana y el desarrollo de las culturas. Nos permite entender costumbres y tradiciones de sociedades pasadas y actuales. Nos ayuda a interpretar la interacción entre los humanos y su entorno. Un ejemplo de todo esto es tanto las investigaciones sobre las tribus mayas y su desarrollo social. Y eso nos lleva a lo que es la paleografía. ¿Qué estudia en sí la paleografía? Investiga tanto las escrituras antiguas y su evolución y los distintos alfabetos usados a lo largo de la historia. Básicamente nos dice que permite interpretar los documentos escritos en lenguas y unos estilos de escrituras únicos que ya no se usan. ¿Para qué nos serviría ahora en día? Nos permite tanto descifrar documentos antiguos y acceder a información histórica oculta. Nos ayuda a entender la evolución de los sistemas de escrituras. Facilita la autenticación de manuscritos y documentos históricos. Un ejemplo de ello es el descifrado de los manuscritos medievales que fueron escritos en latín. Ahora pasamos a la numismática. ¿Qué estudia la numismática? Se enfoca tanto en monedas, billetes, medallas de diferentes épocas. Todo eso es analizando su material, las inscripciones, los símbolos y lo que fue su valor económico. Tanto así que nos permite ver su sistema monetario y comercial de su tiempo. ¿Para qué nos sirve? Nos facilita el estudio de la economía, el comercio y el poder entender diferentes épocas y cómo era su comercio. Nos ayuda a fechar eventos históricos basando en la moneda y su circulación. Aporta información sobre figuras importantes como reyes, emperadores y representados en las monedas de su tiempo. Un ejemplo sería el análisis de la moneda romana para conocer su sistema económico. A lo que nos lleva todo esto a las ciencias que estudian las fuentes escritas. Tenemos la diplomática. La diplomática nos dice que analiza documentos oficiales como tratados, leyes y cartas reales para verificar su autenticidad y contenido. Todo esto es clave para la historia del derecho y la política. ¿Para qué nos sirve? Nos verifica la autenticidad del documento histórico evitando las falsificaciones. Permite reconstruir tanto los acuerdos y tratados fundamentales que fueron hechos en la historia. Ayuda a entender la estructura de la función de documentos oficiales en distintas épocas. Ahora pasamos a la heráldica. ¿Qué estudia la heráldica?
La heráldica nos dice que estudia los escudos y las armas y los símbolos nobiliarios. Estos elementos nos dan la información sobre los linajes, las familias importantes y la organización feudal de la Edad Media. Todo esto nos sirve tanto para identificar los linajes, títulos nobiliarios y familias a través de los escudos y armas, como lo mencionamos. Nos ayuda a interpretar la simbología de banderas, estandartes y todos esos emblemas históricos. Contribuye también al estudio de la identidad cultural de diferentes sociedades. Como ejemplo tenemos el estudio del escudo de los reyes católicos en España. Eso nos lleva a las ciencias que también estudian las fuentes mixtas. Tenemos la epigrafía. Para la epigrafía, esto prácticamente es el estudio de las inscripciones en las piedras, tanto en metal y en las cerámicas. Un ejemplo serían las inscripciones en las pirámides egipcias o tablillas mesopotámicas. ¿Para qué nos sirve? Permite leer las inscripciones antiguas en monumentos, tumbas y templos. Ayuda a reconstruir idiomas y escrituras perdidas. Nos proporciona también información sobre las leyes, las religiones y costumbres de las civilizaciones pasadas. Una de las más famosas normalmente es la egipcia. El ejemplo que tenemos sobre esto es el descifrado de jeroglíficos, como lo antes mencionado, una de las más importantes, la egipcia, en la piedra de Rosetta. Tenemos la cronología. ¿Qué estudia la cronología? Organiza los hechos históricos en el tiempo, que es una base importante. Nos ayuda a ubicar eventos en su contexto temporal y a entender su relación con otros sucesos. Prácticamente, como antes mencionado, le decía que estudia. Estudia los calendarios usados por distintas culturas, tanto la medición del tiempo en la antigüedad y la forma en que las civilizaciones han hecho sus acontecimientos más importantes. Eso ha sido muy importante a lo largo de la historia para descifrar el tiempo en el cual como vivían antes, tanto los mayas y su calendario y como el fin del mundo supuesto en 2012. Todo eso tuvo que ver y contribuir directamente a lo que es ahora en día. ¿Y para qué nos sirve prácticamente? Nos organiza los eventos históricos en las líneas de tiempo precisas. Permite comprender tanto la evolución de las civilizaciones a lo largo del tiempo. También ayuda a fechar descubrimientos arqueológicos y documentos históricos. Un ejemplo puede ser la clasificación de la historia prehispánica, la Edad Antigua y la Edad Media. Y pues eso nos lleva a las conclusiones. Como conclusiones tenemos que la historia no se estudia de forma aislada, sino que con el apoyo de diferentes ciencias auxiliares. Las fuentes materiales también son inscritas y mixtas y nos dan una visión más completa del gran pasado. También que tenemos que gracias a estas disciplinas como la arqueología, la antropología y la epigrafía completamente completan la historia al proporcionar métodos y evidencias que ayudan a validar los documentos. Todo esto, estudiar las sociedades antiguas y entender la evolución humana y cultural es un gran paso para todo este tipo de estudios, la verdad que nos ayudan. Eh, y con todos, pues prácticamente esto llegamos a lo que es al final. Espero que les haya gustado prácticamente lo que hablamos. Yo aquí me despido. Muchas gracias.